Hola Paula, buenas tardes. Nosotras somos Teresa Domeico, Sofía Bornas y Martina Hildebrandt, estudiantes de primer año de Psicología de la Universidad del Desarrollo. Bueno, en uno de nuestros ramos, coloquios de actualidad en psicología, se nos han presentado algunas de las problemáticas más actuales y también formas de abordarlas. Por ejemplo, durante el curso abordamos los problemas complejos que existen en la sociedad, como el cambio climático, la salud o la pobreza. También nos familiarizamos con el trabajo inter y multidisciplinario para justamente resolver estos problemas. Y finalmente conocimos los objetivos de desarrollo sostenible, que impulsan a crear acuerdos entre naciones e individuos para mejorar varios de los problemas complejos actuales hasta 2030. Para realizar el certamen 2 de este ramo, debemos entrevistar a una profesional del área de la psicología, con el fin de informarse más acerca del problema complejo de las largas listas de espera en el sistema de salud público. Específicamente, cómo esto afecta en la salud mental chilena. Este problema es sumamente relevante para la psicología, ya que la mayoría de los chilenos se atienden al sistema de salud público y la salud mental ha cobrado mucha relevancia en el último tiempo. Teniendo eso en cuenta, le pedimos que se presente brevemente y luego procederemos a hacerle algunas preguntas sobre el tema, esperando conocer su opinión como psicóloga. Perfecto. Hola chicas, yo soy Paula Urnaz Robles, soy psicóloga de más de 24 años de trayectoria. Durante esos 24 años yo he estado en el sistema público trabajando, además del privado en paralelo hasta ciertos años, pero ahora solamente dedicada al sistema público. He tenido roles como directora de un SECOF por 8 años, he estado a cargo de sectores eh, poblacionales, de equipos de sector, todo esto enmarcado en el modelo de salud familiar de los centros de salud familiar que corresponden a los ex consultorios. Trabajo en un dispositivo que se encuentra en un área muy deprivada en Talcahuano, considerado una zona roja a nivel nacional, en los cerros de Talcahuano. Eh, y en este minuto soy parte de un sector que tiene a cargo una población de 5.600 personas. Y cuando digo que formo parte de este sector es porque en este equipo trabajamos 3 médicos, una psicóloga que soy yo, eh, una nutricionista, 2 enfermeras, 5 paramédicos, eh, 2 asistentes sociales. Eso es. Muchas gracias. Bueno, ¿nos podría contar brevemente sobre su experiencia laboral en el área de salud mental dentro del sistema público? Por supuesto. Eh, bueno, en un principio, cuando yo empecé a trabajar, estábamos subdivididos solamente como un psicólogo en el área adulto y un psicólogo en el área infanto-juvenil. Y yo, por más o menos 6 años, me dediqué a lo infanto-juvenil. Posteriormente, el modelo se acomodó al modelo de mandatado por el MinSal, ¿no es cierto?, que fue a adquirir este tipo de abordaje de atención en la atención primaria que aborda todas las familias, o sea, el modelo de salud familiar. Ya pasamos del modelo biomédico, el modelo que es mucho más integrativo, y ahí todos los psicólogos y todos los médicos y todos empezamos a abordar todo el ciclo vital. O sea, yo veo desde los pequeñitos desde 1 año hasta adultos mayores nonagenarios, digamos. Ha sido una experiencia hermosa, tremendamente desafiante, a veces muy frustrante. Yo creo que la frustración lo pueden escuchar en cualquier tipo de profesional que ustedes entrevisten, no solamente psicólogos, porque nos encontramos con algunas dificultades como presupuestos, como cambios políticos, eh, cuestiones que nosotros no podemos cambiar, aunque tenemos la intención, pero no podemos variarlas, digamos, porque falta poder adquisitivo. Nosotros los centros de salud no son centros de costos, entonces nosotros no podemos comprar insumos, no podemos contratar más gente, eso depende del municipio. Los CEFAM pertenecen a los municipios.
Así que tenemos Perfecto. esa desventaja. Mm. Y desde su experiencia, ¿cuáles diría que son los principales efectos psicológicos de la larga lista de espera en los pacientes? Es una frustración súper importante porque independiente del motivo de consulta, eh, uno como psicólogo sabe a ciencia cierta que es importante poder abordar al sujeto que está solicitando la atención de manera más recurrente, o sea, por lo menos una vez a la semana, eh, como mínimo. En ocasiones uno quisiera verlos 2 veces a la semana o más, pero en la realidad es tanta la demanda que existe que nosotros podemos, como un lujo, ver a un paciente 3 veces, o sea, una vez cada 3 semanas, y cuando nosotros, por ejemplo, hacemos algún tipo de concesión, porque nos damos cuenta que se trata de una situación de gravedad y que tenemos que esperar una derivación al hospital y por mientras tenemos que hacernos cargo, eh, suspendemos los almuerzos y los atendemos en horario de almuerzo o en un horario personal, digamos, en que nosotros podamos verlos sin perjudicar al resto de pacientes que están citados, sino que lo ponemos como un sobrecupo, que nosotros le llamamos. Pero eso depende de cada profesional que esté dispuesto a hacer el, esa concesión. Claro. ¿Qué tipo de casos Ahora, o síntomas? perdona, es que refiriéndome a lo que me preguntaste, Sofi, esto genera en los usuarios bastante desazón, se molestan a veces, y otras veces es tanta la angustia que les produce o están en un estado depresivo que no dicen nada, que es más angustiante todavía para uno, porque se dan cuenta de que es como una experiencia de desesperanza, eh, pero, pero sí cuando están más empoderados, los usuarios hacen saber que realmente les molesta, que no se dan cuenta que no es tan provechoso poder vernos tan a lo lejos con los psicólogos. Claro. Ahora sí. Bueno, ¿qué tipo de casos o síntomas suelen agravarse mientras las personas esperan atención de salud mental, usualmente? Mira, nosotros desde post pandemia empezamos a ver como un cambio en el tipo de patologías que empiezan a consultar en salud mental. Eh, Fundamentalmente en la consulta adolescente. Nosotros siempre en las reuniones clínicas, en las reuniones con el servicio de salud, nos dimos cuenta que la demanda de adolescentes siempre fue muy baja. Post pandemia, esa consulta yo creo que va a la par que los adultos, así creció de una manera considerable, mucho menor la infantil, y ahora la de adultos junto con la de adolescentes son como las más altas. Y esto no es que sea en nuestro centro en Talcahuano, sino que lo conversamos a nivel comunal y que se conversa que es una realidad que está ocurriendo en todo Chile. ¿Qué tipo de consultas? En este minuto, bueno, las crisis de pánico están en el top número uno, tanto en infanto adolescente como en adultos, no así en adulto mayor. Los trastornos de ansiedad, depresión yo diría que está como siempre se mantiene alto, pero va variando de acuerdo al grupo etario. Y los intentos de suicidio que han sido muchos. Eso es un tema importantísimo. Gracias. Muchas gracias por compartir eso. Ahora vamos a pasar a las preguntas relacionadas con los ODS. Específicamente, nosotras encontramos que esto de la salud mental y las listas de espera tiene harto que ver con el ODS 3, que es salud y bienestar, y el ODS 10, que es reducción de desigualdades. Siento que se vinculan mucho, por eso vamos a hablar un poco en base a estos. La pregunta es, ¿cree usted que el problema de las listas de espera se relaciona con desigualdades estructurales en el acceso a la salud mental en Chile? Eh, sí, sí. Mira, tiene relación con desigualdades estructurales por un tema de infraestructura, ¿no es cierto? Que es importante. Nosotros como centro de salud quedamos chicos para la comunidad que abordamos.
De hecho, siendo yo la psicóloga más antigua, así que como antigüedad constituye grado, que uno siempre echa talla, no tengo box. Estamos siempre pendientes de un box disponible para poder atender. Tengo agenda llena, pero no tengo dónde atender. Entonces, los usuarios están acostumbrados a que tienen que preguntar dónde va a atender el profesional tal, porque sabe que no va a tener un espacio concreto. ¿Qué hacemos? ¿Qué se hace en atención primaria? Nosotros usamos dispositivos que están en la comunidad. Por ejemplo, yo los martes en la mañana voy a una junta de vecinos donde dispusimos un espacio que lo convertimos como en un box clínico, y yo atiendo ahí en la mañana, ahí porque tengo un espacio seguro. Los días miércoles estoy en un CCR, que es una atención de rehabilitación que utilizan los kinesiólogos, también en un dispositivo de otra población, eh, que nos dejan utilizar un espacio. Entonces, es la forma que tenemos nosotros, además de acercar un poco la atención a la comunidad, también de bajarle un poco la presión a los espacios clínicos que son mínimos, con una cantidad de funcionarios que no dan abasto para abordar a toda la gente. Entonces, es como la solución que tenemos, y no solamente ocurre con nosotros, esto ocurre en todos los centros de salud a lo largo del país, porque es la única forma que tenemos de poder no prescindir, es la forma de no prescindir de una atención de profesional, ofreciendo un espacio que probablemente no es clínico, pero, pero por lo menos existe y no se suspende una atención. En algún minuto, por ejemplo, he atendido caminando, caminando alrededor del CEFAM, así como lo hacía Aristóteles, o en el auto, y eso por supuesto que no corresponde, digamos, no corresponde, pero ante las exigencias que uno mismo se impone de no abandonar a un usuario, eh, lo hacen. Claro, entonces hay bastante como demanda y poca disponibilidad, por así decirlo. Sí, Bueno, sí. ¿cómo cree usted que se podría avanzar hacia una atención en salud mental más equitativa y oportuna en el marco de los ODS? Respecto a estos objetivos que buscan reducir la desigualdad, mejorar la calidad de la salud. Sí, se entiende. Eh, yo siento que las políticas a nivel nacional van a la par con ese deseo de buscar, de alcanzar la igualdad. Está en el espíritu de las leyes que se está construyendo. Ahora, si bien es cierto, eso no ocurre todavía, yo creo que se intenta llegar a eso, se intenta llegar a la igualdad. Y para ello es que constantemente nosotros, a través de toda nuestra trabajo estadístico que se hace mensual a todo lo largo de Chile, se ve el tipo de demanda que existe no solamente en la área de salud mental, sino que en todas las prestaciones que hacemos en la atención primaria, y se estudian también las listas de espera. Y de acuerdo a eso, y a las solicitudes ciudadanas que se pueden hacer a través de los juntas de vecinos, nosotros trabajamos muy a la par con ellos, se levanta información, y se levanta información, y esta información llega hasta los ministerios, lentamente llega, por supuesto, porque primero pasa por los municipios, y de ahí que los municipios sean escuchados a nivel central, eso es ya harina de otro costal, pero ahí se pueden financiar otros centros otros dispositivos un poco más pequeños que puedan seguir otorgando más atenciones, y además se logra, por ejemplo, que exista mayor eh, contratación de profesionales de acuerdo a la necesidad que se está presentando, no solamente de psicólogos, sino que también en otras áreas de atención de salud. Pero esto es a paso de hormiga, o sea, ¿qué se logra? Por ejemplo, eh, se logra que, me espera un segundo. Se logra, por ejemplo, que nosotros, todos los centros de salud hacen, y todos los dispositivos locales, hacen reuniones eh, con todas las entidades comunitarias
representantes de adultos mayores, presidentes y directivas de juntas de vecinos, representantes de jóvenes deportistas de tal cosa o de tal otra. Todos aquellos que representan una comunidad se reúnen mensualmente con equipos de salud. Estos se llaman la mesa de salud, ¿ok? Y en esa mesa, tanto ellos como nosotros compartimos información. Nosotros acogemos las demandas de ellos y ellos también se informan de lo que está ocurriendo a nivel de salud, las prestaciones que estamos dando, si vamos a hacer algún tipo de actividad puntual para vacunación, por ejemplo, para hacer un taller de, no sé, una risoterapia, cosas por el estilo. Entonces, en ese espacio que es muy rico, se levanta, se cruza información. Esa información, cuando los mismos agentes comunitarios se dan cuenta de que nosotros estamos con las manos atadas porque no tenemos cómo ofrecer el servicio que nos están pidiendo, porque no tenemos el espacio, porque no tenemos personal para hacerlo, ellos también levantan esa información y la llevan como agentes comunitarios, como directivos de una comunidad, la llevan a los municipios. Y los municipios acogen esta información y son ellos las que levantan esta solicitud a nivel central. ¿Ya? Es así como a largo plazo podemos conseguir, no sé, que nos instalen unos containers, para hacer más oficinas, o que alguna universidad se acerque para trabajar con nosotros, por ejemplo. Entonces podría decirse como que parte un poco desde abajo. Exacto, Claro. porque ¿de dónde vienen las desigualdades? Desde ahí. Claro. Entonces, por eso es potente el trabajo que se hace en APS, en atención primaria, porque nosotros somos la primaria fuente de información de salud, nosotros que le podemos entregar al ministerio, porque nosotros estamos en la comunidad. Los hospitales son centros, ¿no es cierto?, que son únicos, enormes y grandes y reciben de toda una región, pero nosotros estamos en la misma población, entonces nosotros somos los que levantamos la información que hacen llegar a nuestros oídos los entes comunitarios. Ya, muchas gracias. La última pregunta respecto a los ODS es, ¿qué rol juega la prevención y promoción de la salud mental en reducir la presión sobre los servicios más especializados? Eso es importantísimo. Eso es vital. O sea, eso es una discusión que nosotros nos pegamos contra las murallas realmente, porque la promoción y la prevención debería tener el 80% de nuestro esfuerzo dedicado a eso. Y en la práctica, especialmente en la atención primaria, nosotros deberíamos estar enfocados exclusivamente a la promoción y la prevención, y una mínima parte, yo diría un 15%, 20%, a lo que es la recuperación de la salud, que es cuando tú vas enfermo, cuando tú ya tienes un problema. Nosotros deberíamos estar trabajando, y lo hacemos, pero no en la proporción que quisiéramos, por las demandas del ministerio, porque ahí eso es un tema enorme, porque existe mucha demanda de atención, o sea, demanda de acciones que nos pide el ministerio, que tenemos que cumplir, porque hay porcentajes de cumplimiento y todo eso, pero que nos quitan mucho tiempo de todo lo que es promoción y prevención, que es trabajo, por ejemplo, en las juntas de vecinos, es trabajo en las escuelas. Nosotros hacemos mucho taller en las escuelas, desde el primer ciclo básico hasta en los jardines infantiles, donde trabajamos con los padres también. En, en la adolescencia trabajamos en los liceos, en prevención de violencia, prevención de suicidio, en actividad física, en todas las áreas de salud. Y es donde más deberíamos hincar nuestro esfuerzo para poder lograr a largo plazo efectivamente lo que queremos nosotros, que las personas sean las primeras personas, hablen en primera persona de su salud, porque ellos sean los que, no que yo llegue con la solución a ti, sino que tú seas consciente de qué es lo que te hace bien a ti. ¿Me entiendes? ¿Entiendes la diferencia? Porque siempre se ha criticado que el modelo de salud ha sido paternalista con el usuario, con los pacientes. Yo te digo lo que te hace bien, yo te digo lo que tienes que hacer para recuperarte. Pero lo que yo quiero hacer es hacerte conocer estilos de vida saludables y que te hagan sentido, de tal manera que si te hacen sentido, tú quieras adoptarlos. Y tú quieras adoptarlos de tal manera
que tú cocines sano, que tú hagas actividad física con tu familia, que tengan un estilo de vida saludable, que eso es lo que nosotros queremos apuntar. Por eso es tremendamente importante la promoción y la prevención. No llegamos tarde. Muchísimas gracias. Ay, su reunión terminará en 10 minutos. Bueno, con respecto al trabajo interdisciplinario, quería preguntarte si es que has trabajado con equipos interdisciplinarios y cómo ha sido tu experiencia como en base a eso y como cuáles disciplinas otras crees que podrían aportar a esto. Me encanta la pregunta. Eh, Primero, es concebible pensar en la salud mental sin pensar en otras áreas. ¿Okay? Ujú. En mi experiencia laboral, los equipos de salud son equipos. Yo no trabajo sola, yo trabajo con un trabajador social, con un médico, con una enfermera, el TENS y un agente comunitario que habitualmente es una TENS que ha sido habilitada para aquello, que es como el enlace con la comunidad. Eh, Yo, por ejemplo, para poder entrar, les puedo después enviar los programas de atención y protocolos, lo que ustedes quieran, los tengo ahí a la mano, para que una persona sea atendida en salud mental, sea atendida por la psicóloga, en este caso por mí. La persona se acerca al SOME, o sea, es importante el administrativo del SOME. El SOME es como el corazón de los centros de salud donde la gente llega a pedir hora. Y dice que necesita atención de salud mental. Y para poder entrar a salud mental, primero le dan una hora con trabajador social. El trabajador social le hace una entrevista, ve las determinantes sociales que están asociadas también a la problemática de la persona, y después, efectivamente, cuando se da cuenta que sí, es una problemática que no solamente es económica, que no solamente es una falta de pega o lo que sea, sino que es una problemática de salud mental, lo pasa con psicólogo. El psicólogo hace su primera entrevista, la anamnesis que corresponde, y te das cuenta de que si hay algún tipo de patología, qué tipo de patología está frente a ti, y si efectivamente lo que necesita es también un apoyo farmacológico. Si es así, aparte de las atenciones que va a recibir conmigo, que yo le entrego la próxima citación, lo derivo también con atención médica. Y ahí entra con el médico y el médico lo va a evaluar la primera atención, después al primer mes de que inició un tratamiento con psicofármacos y después vamos a seguir el equipo completo elaborando el plan de atención que va a tener ese usuario. Si es necesario, el mismo equipo, por ejemplo, en diada, puedo ir yo con una enfermera, puedo ir con el trabajador social o con el médico, voy a hacerle visita domiciliaria a ese usuario si es que lo requiere, y lo vamos evaluando como equipo. O sea, nosotros nos sentamos en un espacio de reunión y conversamos de acuerdo a las necesidades que tiene ese usuario. Si es que nos parece que está más comprometido, lo podemos presentar en una consultoría con psiquiatra o lo derivamos de lleno al nivel secundario, que es el hospital. Siempre estamos entrelazados con distintos instituciones, por ejemplo, el nivel secundario, que es el hospital de referencia, el COSAM, que es el Centro de Salud Mental de Especialidad, por ejemplo, la Oficina de la Mujer, si es que nosotros vemos que hay una situación de violencia, la OPD, que ya no se llama OPD ahora, cambió con una sigla con L que no me acuerdo jamás, que es toda la intervención que se hace a nivel escolar, cuando existen temas de bullying, cuando hay vulneración de los derechos del niño, de la niña o del adolescente. Entonces, siempre estamos trabajando con otros estamentos, incluso derivando a centros donde pueden hacer actividad física dentro de la comunidad. Ah, perfecto. Ya, y en base a eso, ya, como beneficios, todo lo que me acabas de decir, pero ¿le ves como algún desafío a trabajar como en conjunto con otras disciplinas? Sí, sí, la verdad es que sí existe, bueno, en todas las materias existen desafíos, pero Mm. fundamentalmente, por ejemplo, cuando se trata de derivaciones a nivel secundario, nos pasa mucho, o al COSAM, que la retroalimentación no siempre llega cuando la requieres. O, por ejemplo, te derivan un paciente, no llega toda la información del usuario. O llega alguien del hospital posterior a un intento de suicidio
y te lo derivan y resulta que nos falta información para poder entregarle al médico en cuanto a los fármacos o, o, o qué tipo de intervenciones hicieron, si solamente fue eh, salvar la situación del intento de suicidio y después se despacha, o cuando tú lo derivas a un nivel de especialidad como el COSAM, Ujú. no nos informan cuando llega el usuario a atenderse allá y nosotros por mientras seguimos atendiéndolo y a veces el usuario ya está ingresado en el COSAM y hay una duplicación de atenciones y eso nos resta la posibilidad de atender a otros usuarios en vez de estar atendiendo a la par, tanto a nivel de especialidad como Ujú. nosotros a una misma persona. Ya, La retroalimentación, eso ya, es un tema. perfecto. Bueno, ¿y crees que el enfoque interdisciplinario podría ayudar a mejorar como la eficiencia del sistema y disminuir la Por lista de supuesto. espera? Ay, sí. Bueno, sí. Mira, es que hay el tema de la lista de espera, hablan de lista de espera y uno se imagina los hospitales, en realidad, ahí con las listas de espera Sí. de cirugías y eso. Y ahí nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Pero en APS, si es que las cuestiones fluyen de manera eh, más rápida, donde todos conozcan la forma y los flujogramas de atenciones, yo creo que sería más fácil. ¿Y en qué topamos en eso? Cuando tú ingresas a trabajar a un centro de salud, tú necesitas recibir ay, ¿cómo se llama esto? Tienes que pasar un tiempo apenas te ingresan, Ujú. donde te enseñan todo el que hacer de tu actividad dentro del CESAM, qué es lo que se espera de ti, ¿no es cierto? Cómo tienes que registrar, cómo tienes que ingresar a la ficha digital, conocer cuáles son los programas para poder derivar, cómo se deriva. Entonces, esa actividad a veces no ocurre por la premura que necesitamos, oye, necesitamos que empieces a trabajar el tiro, toma, ahí está, te hicimos tu perfil de ficha clínica, entonces empieza a atender. Pero resulta que tú como profesional nueva no sabes qué hacer, o sea, sabes qué hacer como psicóloga, Ujú. pero no sabes qué hacer cuando tienes que derivar, no sabes qué hacer, a dónde derivar, qué Ya. dispositivos existen, cuáles son los niveles de apoyo. Entonces ahí se pierde tiempo y a veces se enfrasca una cantidad de personas que no han sido derivadas, pudiendo haber sido acogidas por otros estamentos mucho más rápido. Entonces, el proceso de cuando te integras al centro de salud y a cualquier centro de salud debería ser mucho más expedito. Ya. Y también como que podrían ser capaz mandados a otras disciplinas, o sea, no como solo psicología, como que a veces se confunden en dónde deberían mandar a esa persona. Exacto, Ya, exacto. Sí, ocurre. ya. Ocurre mucho. Ujú. Ya. Lo voy a parar porque quedan 2 minutos. Hagamos el mismo, ¿no? Ok, van El mismo a hacer link. una pausa y volvemos. El mismo Sí. link. ¿Ya? Sí. Ok, Se va a parar ahora, así que mejor pararlo al tiro ya. para que se corte. Ya. Ok.